Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Daniel Michel Tobar Ponce y les vengo a presentar el proyecto final de la materia de circuitos eléctricos, el cual es un ohmómetro utilizando el puente de Winston y un galvanómetro. Para empezar, el puente de Winston es la red puente más común y más simple para encontrar el valor de la resistencia. Consta un arreglo de 4 resistencias dividido entre dos conjuntos de resistencias, de los cuales se toman dos nodos para polarizar la fuente por medio de una fuente y los otros dos nodos para medir la diferencia de tensión o en este caso de ampere utilizando un galvanómetro. El puente estando en equilibrio se obtiene una corriente igual a cero. Esto se sacó gracias a la ley de mallas de Kirchhoff. Gracias a eso se llega a la siguiente ecuación, con la cual se saca el valor de una de las 4 resistencias. Sabiendo esto, el circuito para el ohmómetro lo mejoramos dejando la resistencia 1 fija, poniendo un switch en la resistencia 2 que está conectado a diferentes resistencias de diferentes valores, logrando así que tenga una escala el ohmómetro. Para la resistencia 3 se colocó un potenciómetro para estar nivelando la resistencia y poder llegar a ese equilibrio, y la resistencia X o resistencia 4 sería la resistencia que queremos descubrir. Del lado derecho se observa de un modelo el cual se podría tener el ohmómetro ya armado, el cual se observa el potenciómetro para la resistencia 3 yendo de 0 ohms hasta 10 kiloohmios, la resistencia 2 y los switches para las diferentes escalas, la resistencia X donde iría la resistencia a medir, el galvanómetro o el amperaje dentro del puente. No se observa la resistencia 1 ya que es una resistencia fija y no requiere ser cambiada. Y bueno, a continuación mi compañera Ana Michelle Murillo Acevedo les va a mostrar diferentes ejemplos por medio de una simulación en el software Proteus. Ahora pasamos a la simulación del circuito del ohmómetro. Como vemos, se compone de un switch de 5 puertos, en los cuales cambiamos la escala de la resistencia y directamente cambia el rango del ohmómetro. En este caso, el máximo es de 100 kiloohms. Después tenemos la resistencia 3, que es un potenciómetro de 10 kiloohms para equilibrar el puente. Y finalmente, un potenciómetro de 130 kiloohms, el cual simula una resistencia variable Rx, de la que desconocemos su valor. Empezamos con el ejemplo 1. Si configuramos el ohmómetro con una escala de 10 kiloohms y ponemos el potenciómetro de Rx en un 64%, que si hacemos una regla de 3, determinamos que la resistencia Rx vale 82 kiloohms. Ahora nos queda equilibrar el puente hasta que quede en un 0. Y ahí en 82% de la resistencia 3 tenemos que un equilibrio. Haciendo los cálculos, usamos primero una regla de 3 y determinamos que esta resistencia tiene un valor de 8.2 kiloohms. Y ahora con los cálculos tenemos que efectivamente la resistencia Rx vale 82 kiloohms. Para probar la escala 3 es necesario cambiar el potenciómetro de Rx a 13 kiloohms, ya que en su valor mínimo supera el rango de la escala 3, de la cual tenemos que cambiar el switch al puerto 3. Entonces, si ajustamos Rx en un 4%, tenemos en R3 un 52%, que aplicando regla de 3 tenemos que equivale a 5.2 kiloohms. Entonces, aplicando los cálculos de la ecuación, Rx equivale a 520 ohms, que si aplicamos regla de 3 coincide perfectamente los resultados. Para probar la escala 4 es necesario cambiar el potenciómetro de Rx por uno de 200 ohms, ya que igualmente en su valor mínimo supera el rango posible del ohmómetro. Con Rx lo ponemos en un 27% y entonces tenemos que ajustar R3 y quedaría en 54%, que haciendo los cálculos Rx equivale a 54 ohms, que aplicando regla de 3 en Rx también tenemos que equivale a 54 ohms. Finalmente, para probar qué sucede en el caso de que la resistencia a medir sobrepase el rango del ohmómetro, veamos otra vez el potenciómetro a 130 kiloohms, ponemos la escala mayor y ponemos el potenciómetro al 100%, lo que sería 130 kiloohms. Entonces ahora buscamos el equilibrio, subimos la resistencia y llegamos al 100%, pero aún no es posible llegar a un equilibrio en cero, por lo que esto nos muestra que no es posible medir resistencias mayores al rango calculado. Con esto finalmente comprobamos el funcionamiento de nuestro ohmómetro. Muchas gracias por ver.